Ministro, yo tendría que comenzar hacia usted o hacia su equipo con algunas consideraciones como ustedes los han planteado de forma muy general para hablar específicamente del contenido de la resolución, llamémosle corregida, con la fe de rata, que nos han hecho llegar para poder entender los cambios que han hecho al presupuesto del Estado. La primera pregunta, que es una pregunta obligada, es ¿cómo alcanzaron esas cifras? ¿Y por qué creo que es importante hablar? Porque luego yo quiero entrar al detalle sobre esa realidad. Porque hay algunas instituciones que han sufrido o mantienen, pese al cambio, aumentos en comparación al año anterior, pero hay algunas que estos cambios hacen que se reduzca el presupuesto, incluso que al de este año. Por lo que son no solamente modificaciones, sino reducciones importantes en algunos casos. Y yo, sin conocer el detalle de cuál era su objetivo, porque esa es la pregunta. Si el objetivo era reducirlo un poquito a cada uno, eso se hubiese hecho. Eso no fue lo que ocurrió. Hubo una escogencia, por ende hubo una discreción por parte de ustedes en ver a dónde se quitaba y a dónde no. Y ahí yo quisiera entrar a entender cuáles son las prioridades que el país tiene desde el punto de vista económico que usted dirige, ministro, para poder ver si yo coincido o no, ese es el derecho de cada quien, ¿no?, con la decisión que ustedes han tomado. Entonces, lo primero que yo les pediría es entender cómo escogieron de dónde quitar dinero o reducir el presupuesto propuesto, y una vez escogieron de dónde, cómo escogieron cuánto presupuesto. Presidente. Tiene la palabra el señor ministro para responder. Gracias, señor presidente. Bueno, es una breve introducción y entonces le voy a pasar la palabra. Póngase el micrófono un poco más cerca. Ok. Ok. Voy a hacer una breve introducción entonces para pasar a decirle que le den la palabra al viceministro González. Sin lugar a duda, el ejercicio presupuestario, cuando se trata, ¿no?, de hacer ajustes por razones de cambios que hayan podido haber en las circunstancias, por ejemplo, las condiciones macroeconómicas, no es un ejercicio, realmente no es un ejercicio nada fácil, ¿no? Y yo voy a explicar realmente por qué no es un ejercicio tampoco tan fácil realmente, ¿no? Primero, y voy a coger como ejemplo lo que fue el presupuesto que se presentó en julio aquí en la Comisión de Presupuesto. Yo lo que hago es que yo divido el presupuesto de los 32.754.000, para redondear un poco, en dos áreas. Un área que yo le llamo poca flexibilidad a estos sectores que voy a estar yo haciendo referencia, y otro que le llamo más flexibilidad. Y entonces vamos a explicarlo. Cuando hablamos del sector que yo le llamo poca flexibilidad, yo le tenía otro nombre, pero me dieron un consejo que mejor no usara más bien este concepto de poca flexibilidad, de que poder nosotros inducir ciertos cambios en lo que yo voy a decir. Y espero que cuando lo esté explicando, si hay alguna duda, por favor me interrumpen. Por ejemplo, poca flexibilidad. ¿Qué incluyo yo? El sector de educación. Bueno, el sector de educación, por ley, hay que asignar el 7% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que dice la ley, para todo el sector educativo. ¿Esos son qué? Bueno, en este presupuesto son 5.632 millones. Eso representa el 17.2% del presupuesto. Acabamos de salir de las listas grises, así que respetamos y considerábamos que era estratégico para el futuro del país no afectar los presupuestos de las instituciones que están vinculadas con todas las acciones de superintendencias y fiscalías que tienen que ver con esa materia. Toda vez que uno de los argumentos fuertes que fue muy bien observado por los organismos evaluadores es que se anunció
que los presupuestos o que estas entidades iban a ser fortalecidas desde el punto de vista de su gestión. Y de esa manera, si tomamos esta acción, pudiera entenderse como una acción contraria a lo que habíamos dicho al momento de sustentar nuestros avances con relación a la salida de las listas grises. También se excluyeron algunas instituciones como el Tribunal Electoral, que estando en un proceso al iniciar un proceso electoral, los presupuestos están de alguna manera protegidos. Un momentito, señor viceministro. Dígame, diputado. Presidente, yo nada más le pediría que me permita recordarle al ministro y al viceministro que el tiempo es limitado. Mi pregunta no fue, entendiendo lo que hasta ahora me han respondido, ¿por qué dejaron por fuera algunas? Porque como sabemos hay muchas que están dejadas por fuera y es lo que hasta ahora me han explicado. Cosa que yo, para no decir que sabía, me lo podía imaginar. Yo he preguntado cómo llegaron a las que escogieron. Entonces no sé si usted me ayuda a poder dirigir la respuesta hacia ese nivel, entendiendo, como usted sabe mejor que yo, que el tiempo pasa y ya más de la mitad del tiempo transcurrido. Continúe, solamente que vayamos más al grano, ¿no? Gracias, presidente. Hay que recordar que esta información la está escuchando todo el pueblo porque está muy interesado y tienen que entender la metodología bajo el cual se tomaron estas decisiones. Y eso ha sido la intención en este momento. Pero continúe. Hubo 34 entidades que estaban bajo esta condición, no voy a hablar de cada una de ellas. Y además, las restricciones que, como ya se dijo, el ministro, el tema del sector educación también se respetó. Bueno, con la que se pudo trabajar se usaron los siguientes criterios. Primeramente, se adoptó como uno de los criterios eliminar o congelar la planilla del 2024 en función de la estructura del 2024 propuesta en función de la planilla del 2023. Es decir, todas las vacantes que habían en ese momento fueron eliminadas. Entonces estamos hablando de poco más de 1.700 posiciones. Y también se eliminaron aquellos bajopagos que habían en la estructura y que correspondían a posiciones que no eran de leyes especiales. Es decir, en el cargo pudiera aparecer una asignación de 800 balboas, pero el puesto se estaba ocupando con 600 balboas. Eso es lo que se considera una planilla bajo pago. Entonces, ese diferencial también fue eliminado de los anteproyectos de presupuesto. Igualmente, producto del ejercicio del retiro voluntario, habían quedado algunas vacantes que sustentaron pagos en el año 2023 y esas vacantes, como lo dice la ley, también fueron eliminadas del proyecto. A mí lo que me preocupa de lo que se ha planteado, y bueno, entendiendo que me quedan alrededor de 5 minutos nada más para la intervención, en lo que me hubiese gustado repreguntar, para entender el detalle de cada uno, es esa priorización que se hizo sobre la base que ustedes han planteado. Porque, por ejemplo, al IDAN se le está disminuyendo el presupuesto sobre el presupuesto del año anterior, con ese recorte que se está haciendo. Y yo lo que me pregunto es si el agua potable, que creo que es el problema, según un estudio que vi, por el que más salen a protestar los panameños día con día en distintas partes del país, sobre todo en el área de influencia del IDAN, no es una prioridad que el Ejecutivo tiene desde el punto de vista financiero, entendiendo que aquel director del IDAN ha dicho en no sé cuántas ocasiones que el problema es que no estamos obteniendo la capacidad debido del estatus de Chilibre de otras plantas que debieron existir y que no existen, y que eso se construye, hasta donde este diputado sabe, con dinero. Entonces, cuando no se ha priorizado eso, a mí qué me preocupa, y usted lo ha dicho muy bien, señor ministro,
pero yo creo que, como a veces, se le queda una pata. Usted nos invitaba y al país a comparar el presupuesto que ustedes hoy nos traen redibujado con el presupuesto modificado a esta fecha. Pero es que hacer eso sería la misma injusticia que no comparar lo que ustedes nos presentan hoy con cómo en verdad va a terminar. Y yo creo que es allí el problema real. Porque yo le pongo un ejemplo justamente en esa línea sobre algo que a mí me preocupa y que conversábamos hace un momento. El presupuesto modificado al 30 de noviembre de este año para, por ejemplo, una que usted mencionó, la asamblea en funcionamiento, es mucho más alto que lo que ustedes están recomendando hoy en esa reducción. Y yo entiendo perfectamente bien que esa reducción puede sonar popular, porque es además algo que yo y otros sectores y otros miembros de esta asamblea han dicho que es importante tomar en cuenta. Lo que yo quiero entender y que usted me diga a mí ahorita es si hoy la asamblea, a este noviembre, no a diciembre, está en 177 millones en funcionamiento, usted reduciendo ese número a 149 y tanto, ¿qué significa? Que de aquí a los 6 meses que nos quedan, no se van a trasladar en esa dirección, por poner un ejemplo de tantos, y de que esto al final va a ser un ejercicio real de presupuesto, o que vamos a seguir dimensionando por abajo algunas cifras solo para apaciguar los clamores ciudadanos. Tiene la palabra el señor ministro. Señor presidente, yo sí quisiera, no sé qué tiempo queda, pero yo sí quisiera tener la oportunidad de contestar las dos observaciones que ha hecho sobre el IDAN y la asamblea. Claro, ¿cómo no? Así que bien, empecemos por el IDAN. Mire, yo no voy a hablar un poco de una estrategia que he usado, yo le llamo 50-50, ¿no? Que yo usé, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener en un momento dado una fuerza de inversión, por ejemplo, en el sector construcción, y que en ese momento, por ejemplo, no estuviera impactando el presupuesto de la nación. Aquí hay una persona que cuando estaba en deporte, realmente lo vivió. ¿Qué significaba eso? Que lo que yo hice fue, y hablando con los bancos, es que ¿qué significaba 50-50? Que en el año 22 las inversiones podían empezar. Ok, pero el primer pago se iba a hacer cuando la obra estuviera como por la mitad y el segundo más o menos ha finalizado. Eso fue una estrategia. Vamos con el IDAN. Mire, en el caso del IDAN, dos cosas. Primero, hay un tema que tiene que ver con la Autoridad del Canal de Panamá. Ellos van a estar aumentando en el 50% la capacidad que tiene que ver con la planta potabilizadora que ellos tienen, creo que en Mendoza. Ok, 50%. Bien. Eso con una estrategia que le puede explicar va a ayudar a satisfacer la necesidad por mucho tiempo del área Panamá Oeste. En el caso de la inversión del canal, bueno, eso no afecta al presupuesto del IDAN. No lo afecta, en este caso, en particular, en el programa de inversiones. Y nosotros, es posible que aquí lo haya estado explicando el director del IDAN. Nosotros estamos hablando de inversiones en el IDAN, además, ya yo estoy perdiendo la cuenta de tantas cifras que uno está manejando en la cabeza, que puede ser más de 600 millones de dólares, que son varias potabilizadoras. Una, la de, antes decían Howard, pero ese Howard hay que quitarle el nombre. En el fondo esa es una planta más bien para Rejan y el área Panamá Oeste. Así que con esa planta y la parte de Mendoza se le puede dar agua a todo el área que tiene que ver con Panamá Oeste. Ahora, yo creo que lo importante es que hay que tener presente una cosa. Lo importante es que el agua le llegue a la gente. Y el hecho, ¿qué significa que el agua le llegue a la gente? Bueno, tú puedes tener realmente, una forma de decirlo es una gran participación del sector privado en esta iniciativa de que el agua le llegue a la gente. Hay otros dos grandes proyectos con el IDAN también de generación de agua. ¿Y cuál es la idea? La idea es que los que van a estar manejando la producción del agua van a ser la empresa privada. En el caso del canal, una de las salidas es si ellos hacen la inversión, bueno, se les pagará la venta de agua que ellos le hagan año a año al IDAN. En ese caso en particular, ¿qué pasaría? Bueno, no aparece como una inversión del IDAN. Que sí, usted nos explicó cuando presentó el proyecto presentado al inicio, en julio de este año, que
la planilla especial correspondía a aproximadamente 20% del aumento de la planilla. Pero el que no hablamos es del otro. Ahora usted habla de 26%. Bueno, hablemos de ese 74% restante de por qué aumenta la planilla. Si nosotros vamos, por ejemplo, al informe que hace Contraloría del crecimiento de la planilla, lo que vamos a encontrar es que en comparación con años anteriores, la planilla ha crecido. Por ejemplo, en agosto de 2023 hubo un aumento en comparación de la planilla en el que se refleja un aumento de 2.258 funcionarios. Sobre todo en la Asamblea, la Universidad de Panamá, la Contraloría, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Educación. Y hay un aumento correspondiente prácticamente mes con mes y año con año. Y que no se ve reflejado en esos aumentos particulares de los que se habla de las leyes especiales. Y a mí, ¿qué me da, digamos, qué me complica el asunto? Nadie está en mejor condición para hacer propuestas a estas realidades que el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo lo que quisiera tal vez es la proactividad de pasar de decir que es una situación compleja a que usted nos diga cuál es la solución. Pero es que eso no es lo que se ha planteado en el último tiempo. Lo que igualmente es importante demarcar de lo que decía el viceministro González en cuanto a esos montos inflexibles del gasto del presupuesto del Estado que no se podía tocar, son los 1.100 millones que mencionó usted y mencionó el viceministro en cuanto al presupuesto que se ha presentado. Pero lo que hay que decir es que esos 1.100 millones en los que aumenta el servicio de la deuda no son coincidentales, ni es algo que le ha tocado al gobierno, digamos, por accidente o porque llegaba el momento, sino porque este gobierno es el que se ha endeudado en este periodo de tiempo de una forma considerable para hacer frente a esto. Y es en esa línea que yo quisiera entrar, ministro. El mismo día que usted aprueba esta resolución, ustedes modificaron la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para cambiar de la imposibilidad de invertir en esos compromisos de deuda, en los gastos corrientes, a la posibilidad a través de una preferibilidad a los gastos de capital, pero que no son más que el permitir, no preferentemente, pero permitir el uso de la deuda para gastos corrientes. Y la justificación es lo que más me llama la atención, y es lo que yo quisiera que usted nos explicara en el poco tiempo que el presidente me ha brindado para poder hacer uso de la palabra en este tema tan importante, pero como ha quedado claro es extremadamente denso. Y usted señalaba en ese considerando que lo establecido en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo 52 de junio de 2019 respecto al incremento de la deuda pública excede lo dispuesto en la Ley 34 de junio de 2008 de responsabilidad social fiscal. Entonces yo creo que es fundamental que se diga que sí, hay costos inflexibles que a los que ninguno han llegado por decisión del gobierno. Eso es importante dejarlo claro también. Los gastos en educación fueron establecidos por ley de forma forzosa por esta Asamblea, escuchando los clamores que en la calle estuvieron hace un año, producto de las decisiones que ustedes tomaron y las que dejaron de tomar en su momento. Segundo, las normas presupuestarias fueron así porque un fallo de la Corte al tercer año de gobierno los forzaron a adecuar lo que desde el primer día era obligación y no respetaron, por lo menos en el presupuesto que ustedes pudieron haber formalizado, que eran los primeros 3 años anteriores. Pero ahora, en el tema del servicio a la deuda, que sin duda alguna hay un aumento importante que usted mencionó de 1.100 millones, también tiene que decirlo, ministro. Es producto de la cantidad de deuda que ustedes mismos como gobierno han salido a adquirir. Pero adicional de que nuestra posición, de que este gobierno comenzó a la fecha, ha ido desmejorando en algún sentido en cuanto al costo de esos bonos que hoy tenemos afuera a nombre o a título de la República de Panamá. Entonces yo creo que ese análisis también tiene que estar completo a la hora de establecer la realidad económica del país, porque no puede verse solamente lo que conviene. Y lo que además yo creo que es importante mencionar y destacar es que la utilización de estos recursos por los rubros nada van a significar si no se den las transformaciones necesarias. Y eso, sea como sea, no lo estamos encontrando. ¿A dónde yo quiero llegar? Aquí hay ingresos importantes que no se han tomado en cuenta, porque no podemos perder de vista que ya las calificadoras internacionales, que deben ser el principal referente que ustedes deben utilizar para saber qué deciden o no, ya nos han cuestionado el uso de fondos o de dineros de futuras vigencias en vigencias anteriores.
Y es la misma práctica que estamos repitiendo año con año. Y lo que a mí me preocupa es que si este gobierno en este momento ha encontrado problemática, porque no lo puede negar, en alcanzar el tope de déficit que establece la ley de responsabilidad social fiscal, ¿qué le esperará con estos pagos de deuda y con esta estabilidad económica? Y mire lo que usted dice, yo me voy a quedar con lo que usted dice, no ha pasado un año desde que usted es ministro de Economía y Finanzas, al menos en este gobierno, en el que no se aprueben traslados a mediados, o sea, traslados son modificaciones del presupuesto para este órgano del Estado. A veces por más de 50, 60 millones de dólares. Yo quisiera comprobar que al menos los 6 meses que le va a tocar a usted de la próxima vigencia va a ser la excepción, como usted acaba de decir. Pero lo cierto es que usted y yo sabemos que el presupuesto del Estado, si bien se puede aprobar en la cifra que usted ha mencionado y traído a esta Asamblea, va a terminar mucho más alto. No necesariamente en aquellos casos en donde el crédito viene propiamente de la institución que lo consigue. Y además, como ustedes mismos han dicho, tomando en cuenta que la cifra económica es menor. Y yo por eso lo último que diría es, el aumento al final propuesto sigue siendo considerablemente mayor a los números que el propio ministro ha dicho ven el crecimiento de la economía para el próximo año. ¿Cómo se comprende esto? Porque esa explicación sí me gustaría entenderla y sin duda alguna el país. Según mi cálculo, usted corríjame por favor, ministro, de un presupuesto a otro, según la propuesta 2023 y la propuesta 2024, hay un 13%, unos cuantos déciles más o menos. ¿Cuánto ahora creen ustedes que va a crecer la economía para justificar ese crecimiento? Se le acabó su tiempo. Le voy a dar por unos 2 minutos, señor ministro. No me queda hecho cosas que hay que contestarle, presidente. No sé si Vamos a darle unos 3, o pero la está segunda esperando. vuelta, pero no se puede. Ya hay otra persona que está esperando Ok. y una Ok. distinguida diputada Sí, que no, está aquí. Ok, sí, pero mira, hay cosas que... Lo que pasa es que si no queda en el aire. Está bien. No, como cosas que son ciertas y algunas cosas que ha dicho no lo comparto, de veras que no. Primero, Pero recuérdese que usted está hablando de con eso. Ok. la comisión, no Ok. con una sola persona. Estoy totalmente de acuerdo y con lo que pueden estar escuchándome también Perfecto. el público en Continúe. general. Bueno, primero que todo, si hay una persona que ha sido siempre advocado por el ahorro, es este ministro toda su vida. La importancia del ahorro para entonces poder nosotros hacer muchísimas más inversiones. Así que, ¿qué es lo que siempre hemos abocado nosotros? Por supuesto, que el gasto corriente, como función del ingreso corriente, yo siempre he dicho, eso debe ir bajando y así generalmente ha sido como ha pasado, realmente. Así que esa ha sido realmente la historia. ¿Dónde la historia cambió un poquito? La historia cambió un poco con la pandemia.